Damos una cordial bienvenida a una teleclínica más en esta tarde con temática de cuidados paliativos. Para esta teleclínica, el tema a tratar es delirio en atención paliativa domiciliar y para desarrollar el tema nos acompaña el doctor Gustavo Cuellar, quien es doctor en medicina por la Universidad del Salvador, especialista en medicina familiar por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. También el doctor posee un máster en hospitalización a domicilio por la Universidad Tecnológica de México y el doctor ha realizado múltiples diplomados, entre ellos un diplomado de cuidados paliativos en España. Actualmente él se desempeña como médico agregado en la estrategia de atención e ingreso domiciliar de cuidados paliativos en el Centro de Atención Especializado Integral Ambulatorio La Ceiba y también es docente de posgrado en la Universidad de El Salvador en el área clínica comunitaria. Muchas gracias, doctor, por atender al llamado, por hacer la preparación de este tema y a continuación el desarrollo de este tema. Pues un gusto. Gracias a los que están conectados. Procuraremos hacer el tiempo necesario para que vayamos dejando mucho, pero mucho tiempo al área de preguntas y poder responderlas, porque es un tema bastante interesante, apasionante. Necesita de mucho análisis clínico para llegar a las conclusiones diagnósticas y por ende poder abordarlo desde una manera integral, porque de lo contrario puede pasar desapercibido y entonces no logramos los objetivos de control en domicilio con estos pacientes. Los objetivos que vamos a cubrir, pues, es revisar las estadísticas, los factores de riesgo, la fisiopatología y tamizaje, la variante que ya veníamos revisando en el instituto, que no se correspondía a un delirio, pues fue publicado primero por europeos y posteriormente por norteamericanos en algo que denominan sueños y visiones al final de la vida. Vamos a abordar el manejo farmacológico y no farmacológico y vamos a discutir casos clínicos para que nos vayamos organizando en la estructura de pensamiento y el razonamiento clínico. Bueno, dentro de las estadísticas, más o menos el 10% de pacientes hospitalizados van a presentar un cuadro de delirio, el 80% de pacientes en situación terminal van a presentar delirio terminal. 8 de cada 10 pacientes paliativos que tenemos en domicilio van a presentar delirio y 4 de cada 10 pacientes pueden morir en el transcurso del año cuando aparece delirio. ¿De qué hablamos con delirium? Bueno, es una manera como de organizar en un solo concepto múltiples definiciones que conocemos nosotros. Dice, fíjese que tiene una encefalopatía hepática. Ah, bueno, ese es delirio. Fíjese que tiene una encefalopatía urémica. Ah, fíjese que ese es delirio. Fíjese que es un paciente demencial, pero parece que está presentando otro tipo de comportamientos, situaciones, conductas. Ah, es una demencia que ya tiene síntomas neuroconductuales que tiene agregado un delirio. Ah, es que fíjese que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca con alteraciones en la sensopercepción. Ah, también es un delirio. Entonces, encefalopatía metabólica, tiene tantos nombres que aparece en una sola definición como delirio. En delante, cada vez que hablemos de delirio, si es un paciente con encefalopatía hepática, vamos a decir, tiene una enfermedad hepática avanzada con delirio, que para los hospitalarios o en el área de urgencias dicen es una encefalopatía hepática, y eso es para que nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué es importante el último ítem? Muchos pacientes nos puede llegar con un síndrome confusional agudo, que es otra manera de reconocer el delirio. Llega a urgencias, se encuentra la causa, vemos de que tiene un cuadro infeccioso, vía urinaria, pulmonar o tejidos blandos. Y ojo, ese paciente es ingresado a los hospitales o referido desde las unidades de salud a hospital, se ingresa, se maneja, pero al alta hay que darle un seguimiento porque 4 de cada 10 pacientes que presentan delirio van a fallecer en el transcurso de un año. Las estadísticas, pues, nos demuestran la cantidad de delirio que nosotros tenemos,
que existe mayor mortalidad en antecedentes de delirio independiente de las comorbilidades o de la gravedad. Cada 48 horas de delirio el riesgo de muerte es mayor. O sea que si tenemos un paciente con delirio, el delirio es un predictor de muerte. ¿Con qué está asociado el aparecimiento del delirio? Bueno, con edad avanzada, fragilidad, demencia, y es un predictor de déficit cognitivo. ¿Por qué? Porque un paciente que presente un déficit cognitivo en el momento, o delirio en el momento de diagnóstico de una neumonía, sígalo en el transcurso de la consulta en la unidad de salud o en la consulta externa de las diferentes redes, hospitales, clínicas comunales, unidades médicas, porque es necesario estar tamizando con un mini mental test o con un test de NOCA, porque este paciente nos va a desarrollar un problema de déficit cognitivo que nos puede llevar a una demencia. Entonces, para nosotros es importante, dentro de los antecedentes, como médicos de familia, preguntar, o como médicos generales, preguntar, o como médicos internistas, preguntar si ha presentado o no ha presentado delirio este paciente, porque tenemos que darle un seguimiento para poder descartar o diagnosticar una potencial demencia. Bien, ¿qué otros factores de riesgo tenemos? Edad avanzada, fragilidad, demencia, y es un predictor de déficit cognitivo, como estamos diciendo. Factores precipitantes. Fíjense que es bien interesante cuando nosotros atendemos pacientes en domicilio, porque este mismo paciente es el que al ingresar en un hospital asociamos el delirio únicamente desde el punto de vista que es hiperactivo y lo vemos que están hablando cosas incoherentes, con comportamientos inapropiados o que están agitados, y es el típico paciente que nosotros vemos amarrado en el hospital. Todavía el delirio es infradiagnosticado y es manejado con contención mecánica en muchos centros de atención secundaria o terciaria. Hay documentos de la Escuela de Paliativos en México, en el área oncológica, que ellos hacen alusión a algo con el tratamiento de este tipo de pacientes. Y es que para el profesional de salud le parece complicado el manejo de estos pacientes con los diferentes escenarios oncológicos, insuficiencia de órganos o neuropaliativos. ¿Por qué? Porque nos estamos topando con personas que van a morir. Y normalmente en la formación que tenemos en el pregrado, o por lo menos la idea que nos venden, es que nosotros nos peleamos con la muerte. Pero realmente, ¿cómo nos vamos a pelear con algo que es natural y es parte del proceso y diseño de cómo nuestra fuerza superior nos ha organizado en esta dimensión, y vamos a tener que trascender en un momento dado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prestar las mejores condiciones para darle un control de síntomas a este paciente. ¿Qué tenemos en contra si queremos en el domicilio? Bueno, que no tenemos mucha de la tecnología que tenemos en los hospitales, como radiografías, como toma de exámenes de laboratorio, un montón de cosas. Sin embargo, con una buena historia clínica, estar pendiente del paciente, y lo que nosotros en el Seguro Social nos ha ayudado mucho, el área de telemedicina que brinda la atención paliativa, nos permite un seguimiento más cercano para poder ir evaluando estos factores precipitantes de delirio, como cuáles: problemas infecciosos, metabólicos, deshidrataciones, trastornos electrolíticos, hipoxias, fecalomas, que es importante siempre saber si ya defecó el paciente, porque muchas veces no necesitamos ocupar fármacos, sino que únicamente ayudarle para que logre expulsar las heces que tiene impactadas, y con eso nosotros mejoramos la sintomatología. Tenemos pacientes que muchas veces no nos damos cuenta y decimos, fíjese, uno pregunta, ¿está orinando? Le pregunta a la familia a través de telemedicina antes de llegar a la visita domiciliaria. Y le dice, sí, fíjese que está orinando. Pero cuando nosotros llegamos nos damos cuenta de que el paciente tiene un globo vesical y está orinando por rebalse. Una vez uno le pone la sonda transuretral para drenar, el paciente mejora de los problemas de delirio que está presentando,
Y eso, con una buena clínica, aunque no tengamos en el momento tecnología para toma de decisiones, sí que nos puede ayudar sin fármacos, o sea, un abordaje no farmacológico, a controlar y revertir la sintomatología que estamos presentando. ¿Por qué? Como lo decíamos anteriormente, todo este montón de síndrome confusional agudo, encefalopatía hepática, urémica, metabólica, infecciosa, por trauma, agitación en el adulto mayor, todo este síndrome y las TENS nos demuestra progresión de enfermedad en cáncer, pero todo esto queda en el mismo cajón desastre, como decimos nosotros, se llama delirio aquí en delante para todos los que están siguiendo la teleclínica de este día. Tenemos, pues, ¿verdad? Que hay que hacer un diagnóstico diferencial entre si es un delirio o demencia lo que estoy presenciando cuando estoy dándole seguimiento. Y aquí cabe apelar a uno de los principios de la medicina de familia, que es la atención longitudinal. Si yo trabajo en un centro de atención donde no conozco a mis poblaciones y me llegan a consultar de nuevo y no tengo mayor información en el expediente clínico y es primera vez que lo voy a atender, es muy difícil hacer un análisis entre delirio y demencia, porque son síndromes neuroconductuales que se pueden superponer. Y entonces, cuando yo ya conozco al paciente, me es mucho más fácil saber este inicio súbito insidioso de síntomas porque tengo una longitudinalidad del relato clínico. Veo cómo es el curso, qué características tienen en los niveles de conciencia, lo conozco desde antes, evalúo las características de la cognición, de la actividad psicomotora que me permite ir haciendo y comparando en la longitudinalidad del relato cuál es el contenido del pensamiento y determinar si está desorganizado o es empobrecido. ¿Por qué? Porque al evaluar contenido de pensamiento desorganizado me permite dirigirme hacia un delirium, pero si estoy viendo que es un pensamiento empobrecido acompañado con alteraciones de la cognición y en la parte psicomotora, con la memoria alterada, yo puedo ir haciendo un análisis de demencia porque lo he venido observando a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué hago para orientar mi diagnóstico? Bueno, lo primero que tengo que hacer ante la sospecha es tamizar. ¿Y cómo tamizo? Bueno, con una escala que se llama CAM. Siempre nosotros en las visitas o a nivel de telemedicina pasamos el CAM. Y lo primero que tengo que ir viendo es si fue de inicio súbito y si es de curso fluctuante. ¿Por qué? Porque eso me va dando a mí una orientación de cómo organizar la parte de razonamiento clínico y utilizar la heurística para determinar si estoy o no estoy ante un cuadro de delirio. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces nosotros llegamos, platicamos en la mañana con el paciente, está consciente, orientado, lleva un curso de pensamiento completamente coherente, fluido, no es un pensamiento tangencial. Y yo digo, no, pues si el paciente está bien, pero si le pregunto a la familia y anoche cómo estuvo, me dice, fíjese que no durmió, empezó a hablar cosas incoherentes, dijo que tenía cierto tipo de alucinaciones visuales o táctiles. Entonces a mí me hace reflexionar de que es fluctuante, por momentos va a estar presente la sintomatología y muy probablemente en la mañana esté de lo más normal. Eso me permite a mí, junto con el CAM, ir viendo este pensamiento y nivel de conciencia, pero principalmente las dos herramientas en el CAM es inatención y si es de un inicio agudo y de curso fluctuante. Hay una característica que está descrita en la semiología y que muy probablemente ustedes ya lo vieron, que se llama mirada delirante. Siempre al residente de medicina de familia le digo, esto es importante que lo analice. ¿Cómo es esa mirada delirante? Bueno, vamos a quitarme los lentes, está teniendo una conversación con usted. Y en el momento que está teniendo la conversación, no sé si logran verme ellos. Sí, sí. En el momento que está hablando con usted, lo está viendo directamente y empieza a mover los ojos hacia otro lado. Pierde la atención. Cuando usted vuelve, le llama a la atención nuevamente, vuelve a fijar la mirada con usted.
ese cambio en la atención manifestado a través de los ojos es lo que se denomina mirada delirante y es algo que nosotros vamos observando para ir profundizando en el diagnóstico de delirio. Ahora, cuando yo veo que estoy teniendo pérdida de la atención, que se presenta agudamente y es fluctuante, esas dos preguntas y respuestas positivas casi que me están haciendo un diagnóstico de delirio. Para muchos profesionales de salud, si no presenta alucinaciones, entonces no es delirio. O estoy esperando yo que esté completamente agitado, peleando, con un comportamiento agresivo y mucho cuidado, porque entonces ya nos vamos metiendo al campo de la psiquiatría más profundamente con un paciente que está teniendo un cuadro psicótico. Entonces son tres elementos que tenemos que ir considerando. Estoy hablando de un déficit cognitivo que me está llevando a una demencia. ¿Estoy hablando de un cuadro de delirio o estoy hablando de un cuadro psicótico agudo? Esos tres elementos son los que tengo que ir observando y, ojo, que con todo lo que me estoy debatiendo para la atención de este paciente es la clínica, pura y dura. Quiere decir de que la tecnología que el paciente recibe en su domicilio es similar, no igual, similar a la que recibe en un hospital. Con la diferencia que en el hospital estoy tomando 1.000 exámenes y hasta puedo, dependiendo del nivel de atención, mandar hasta milicloria de hemoglobina para saber qué es lo que le está pasando a este paciente. Y aquí, únicamente con una escucha activa, con una atención plena, con la intención de ayudar y diagnosticar al paciente y ayudar a su familia, podemos llegar a diagnosticar delirio y saber si puede ser revertido o no. Ahora bien, hemos escuchado mucho de que he hablado de la atención. La atención hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Las estructuras implicadas son la corteza frontal, temporal superior, parietal inferior, cuerpo estriado relacionado con la capacidad de velocidad perceptivo motriz y sistema límbico. Quiere decir que si un paciente me está presentando inatención, todo el funcionamiento cerebral está alterado. ¿Cómo se altera ese funcionamiento cerebral? Hay teorías que dicen, bueno, son neurotransmisores los que están ocasionando este tipo de problemas. Otros dicen, sí, neurotransmisores, pero tengo una inflamación crónica sistémica de bajo grado que me está dando este problema también. Otros dicen, sí, son neurotransmisores, pero que no lo puedo medir porque son falsos neurotransmisores a partir de colesterol los que se me están disparando y no son detectables en ninguna de los estudios que yo pueda mandar. Decir que alguien tiene inatención tiene que encendernos la chispa del análisis a partir de describir esta inatención es aguda y fluctuante. Si la respuesta es sí, estoy muy probablemente en un delirio. ¿Es un delirio que yo puedo corregir y controlar o es un delirio que me está llevando a final de vida? Esas son las preguntas que tengo que hacerme cada vez que yo visito a un paciente. Claro, tenemos aquí el hecho de mantener una alteración completa de neurotransmisores o de inflamación crónica sistémica de bajo grado, como lo estábamos explicando anteriormente, alteración funcional de neurotransmisores, cuáles acetilcolina, dopamina, el GABA, la serotonina, pero también, como decíamos, falsos neurotransmisores, productos del ciclo de colesterol. La fisiopatología, ojo con eso. Una de las cosas que altera principalmente o que nos da disfunción es el estreñimiento. ¿Por qué? Porque si tenemos estreñimiento, que es de las causas más frecuentes y reversibles para atender a estos pacientes en domicilio, es que hay una sobreproducción de la flora bacteriana normal. Y la flora bacteriana
mal. O sea, esa microbiota que tenemos en el intestino crece desmesuradamente e empieza a producir una serie de neurotransmisores alterados a partir de toda la circulación portal que irrita el sistema vagal, que me da conexión a nivel cerebral, y entonces tengo una disfunción en el eje microbiota intestino-cerebro. ¿Qué quiero decir con eso? Ante un paciente con delirio en domicilio, primero pregunte cómo está defecando. ¿Cuántos días tiene de no defecar? Pase la escala de Bristol, que ustedes ya la conocen, y con escala de Bristol puede ir evaluando qué tanto está expulsando las heces, porque la retención nos incrementa la probabilidad de aparecimiento de delirio. ¿Cuántos tipos de delirio conozco yo? Bueno, son tres tipos: el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. Normalmente, y ustedes lo han visto en los hospitales, por si no los han visto en el domicilio, cuando está entregando el personal de enfermería en la mañana, le dice, ¿cómo? ¿Y el paciente cómo estuvo tranquilito? Le dice, ah, no, le puse la colchita, fíjate que no molestó, le puse su medicación, saqué el examen de laboratorio, no molestó, estuvo en su unidad tranquilo. Pero cuando uno lo va a evaluar, ese paciente está en un delirio hipoactivo, porque uno normalmente asocia delirio al paciente que está amarrado en la cama de hospital. ¿Por qué la cantidad, y esto es en la experiencia que nosotros tenemos en domicilio, presentan ciertos movimientos erráticos, alteraciones de memoria, pero no hay que amarrarlos en la casa por una simple y sencilla razón? Que el paciente, a pesar que tiene una alteración en su sistema neurológico, se siente bien en su domicilio, escuchando personas que conoce, voces que conoce, el perro, el gato, la ventana de siempre, la cortina de siempre, la alarma de siempre, el radito con el que está escuchando su radio ranchera. O sea, tiene todo lo conocido cerca, y entonces la probabilidad que nos desarrolle un delirio hiperactivo es bajísima. Casi siempre, como algunos profesionales ya, pues está desconfortado, tiene cierto desasosiego, otros dicen, no, pues está un poquito inquieto, pero no llega a esos niveles de gritos o habla continua como vemos en los hospitales, que lo incrementa, como veíamos en la estadística, y se exacerba principalmente por estar en un lugar al cual es ajeno a ellos. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis que el paciente paliativo evoluciona mejor y se puede controlar mejor el delirio en domicilio, porque son ambientes que son conocidos para él, con personal y personas que lo están cuidando que son conocidos para él, y principalmente las mascotas, que mucho ayudan a que ellos se empiecen a ubicar en el tiempo, en el espacio, en las fechas, etc. Entonces tenemos los tres: hiperactivo, hipoactivo y mixto. El mixto, como sabemos, pues presenta dos: por momentos se pone hiperactivo y por momentos hipoactivo. Tenemos esto que fue reportado en el American Journal de Oficios de Cuidados Paliativos en el Reino Unido en el 2023, donde veíamos nosotros en las atenciones que llegábamos que una de las condiciones de delirio, y se revisan el 6-10, el DCM5, y si van a ver a la psiquiatría en atención primaria o a Toro y Yepes, si ustedes quieren revisar, las alucinaciones que presentan los delirios son alucinaciones que le ocasionan temor. Pero veíamos pacientes que nos decían, no, fíjese que yo ha tenido algún tipo de visiones. Y le dice, sí. ¿Y a quién vio? Ah, fíjese que normalmente yo vi, primero empiezan a ver a papá, luego a mamá, hablan de mascotas. Dicen, pues no lo vi, pero estuve soñando, porque son sueños y visiones a final de vida, soñando con lugares de mi infancia, y le dio temor. No, me dio paz, y vino su papá, sí, ¿y qué le dijo? Tienen conversaciones. Una de las características es que están dormidos, y cuando entran al ciclo de vigilia todavía siguen como en ese ensoñamiento, y entonces permite al paciente darle paz, porque dice, estoy hablando con mi mamá, estoy hablando con mi papá, estoy hablando con mi tío, estoy hablando con mi hijo muchas veces que han fallecido, y entonces
Decíamos nosotros, ¿y aquí qué está pasando? No cumple criterios de delirio, pero tampoco las revistas de medicina paliativa nos dicen qué tenemos que hacer. Y en un primer momento, en el 2022, algunas veces tuvimos que utilizar medicamentos para control de delirio porque pensábamos que el paciente estaba en delirio. Pero lo que está presentando en ese momento son sueños y visiones de vida. Y ojo, esos sueños y visiones de vida también son predictores de muerte. Aunque no es un delirio, el hecho que el paciente empiece a ver este tipo, y no lo digo yo, ahí está el American Journal, nos va orientando a que estamos muy probablemente próximos a la muerte. La diferencia entre los delirios y los sueños y visiones con el cuadro comparativo que estamos viendo, pues vemos que en el delirio tenemos emociones desagradables, tenemos pensamientos desorganizados, sin atención. En el otro, el paciente le está contando, no sé, ahí está parado mi papá atrás de usted y uno en la habitación hablando con ellos. ¿Y qué le está diciendo? Nada, solo está viendo que me está examinando. Dice. O no, dice que me quede tranquila porque usted me va a examinar. Entonces tenemos que tener en consideración este hallazgo descrito por el Reino Unido y seguido por los norteamericanos, en donde no vamos a empezar a poner aloperidol o cualquier tipo de fármaco para pacientes pensando que es delirio y lo que están teniendo son sueños y visiones de vida. El tratamiento no farmacológico, bueno, en la casita, conocida por ellos, con una iluminación adecuada para diferenciar el día de la noche, poner el calendario con los números grandes para que ir tachando y que ellos vayan viendo qué día y qué fecha es de qué año, el reloj puesto, porque si estoy viendo el sol y estoy viendo que son, y dice 2, entonces sé que es 2 de la tarde y no 2 de la mañana, y le ayuda de esa manera al paciente irse organizando y adecuando desde una manera no farmacológica para lograr el control de síntomas del paciente. Nunca, pero nunca vamos a manejar exclusivamente el delirio con fármacos. Tenemos que agotar toda la parte no farmacológica y eso, más que un reto, es un compromiso de lo que hacemos domicilio, porque recordemos que el centro más grande de ingreso que tiene el país no son los hospitales, es el domicilio. Ahí está la gran cantidad de pacientes que van a necesitar de nuestro servicio. Dice evitar restricción física. Por favor, yo apelo a que si no hacemos esto bien y no llegamos a todos los niveles con este tipo de diagnóstico y manejo, pues me partiría el alma ver a mi madre o haber visto a mi padre que ya falleció amarrado en un hospital, con una contención cuando no pude diagnosticar el delirio, cuando no lo pude corregir, no lo pude controlar y poniéndole esa contención, pudiendo controlarlo o contenerlo de una manera no farmacológica o utilizando fármacos para contención del virus. El tratamiento farmacológico, pues tenemos infinidad. El principal que nosotros ocupamos en domicilio es el haloperidol subcutáneo. El principal que ocupamos nosotros en domicilio, pues es la quetiapina, principalmente para pacientes neuropaliativos. Y en la última publicación que hacen los españoles para manejo farmacológico, dice que empiece a pautar el haloperidol subcutáneo de 0.5 miligramos, 1.5, 2.5 miligramos, media ampolla, un cuarto de ampolla, una o dos veces al día y rescate con midazolam. O empiece a titular con quetiapina de 25 miligramos o utilice risperidona, que no son fármacos que están en primer nivel, pero sí que los pueden prescribir los psiquiatras y una vez esté prescrito, nosotros podemos empezar a titular para ir controlando. Y ojo, lo que se puede corregir y controlar se corrige y se controla, y lo que no, pues entonces tenemos que darle una atención y control de síntomas y tenemos que estar muy claros ante lo que estamos en ese momento. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque si no conozco que el médico general que está trabajando en atención paliativa, que el médico de familia que está trabajando en atención paliativa, que el médico internista que está trabajando en atención paliativa, no tiene claro el pronóstico de este paciente, muy difícilmente podemos ayudar.
Considero yo que lo que estamos haciendo a domicilio somos especialistas en pronósticos. Nuestra especialidad es el pronóstico. Al final, si tiene un delirio hipoactivo, ¿lo trato o no? Hay publicaciones que dicen que si un paciente está tranquilo, no está agitado, no tiene alteraciones conductuales de memoria, no tiene alucinaciones, pues no se trata. Sin embargo, hay otras escuelas que dicen sí, podemos ocupar el metilfenidato como parte de manejo para el delirio hipoactivo. ¿Tiene robustez no, pues son aproximaciones y dicen, pues estudios que no son tan concluyentes, pero que sí nos dicen que podemos ocupar el metilfenidato como parte de manejo. El delirio hipoactivo, pues, ¿verdad? Está con la característica, pasa más tiempo dormido, hay una hipoactividad, el nivel de conciencia está bajo, como no está molestando, entre comillas, entonces muchas veces yo no sé si está teniendo alucinaciones o no, y eso tenemos que ir evaluando para ir tratando al paciente. ¿Vamos a sedar a todos los pacientes que tienen delirio? Pues bueno, solamente cuando sea un síntoma refractario. Una de las principales causas de sedación paliativa es un paciente que tiene un delirio refractario. Al año, lo que va del año, estamos ya finalizando octubre, pues no he hecho ninguna sedación paliativa en domicilio. El año pasado hice 2 sedaciones paliativas. No es frecuente que nosotros sedemos en domicilio porque tenemos el gran apoyo de la familia y tenemos ese compromiso en donde cada uno de los miembros de la familia y de las comunidades se organizan de tal manera que nos prestan atención para controlar los síntomas, prevertirlos y manejarlos para no llegar a una sedación paliativa. ¿Por qué digo no llegar a una sedación paliativa? Porque muchas veces el síntoma es difícil de controlar, que no es lo mismo que sea refractario. Y entonces esa dificultad es corregida y controlada únicamente con tomarle la mano, decirle, papá, aquí estoy yo, soy yo, estamos haciendo tal y cual cosa, y llega, aquí está el perro, aquí está el gato, normalmente el gato está en la cama y el perro abajo de la cama, no lo saque, déjelo que lo acaricie, porque una vez él los toca, se da cuenta de que está en su ambiente y que él mismo empieza a caer en cuenta de que hay una afectación del sistema nervioso y empieza a permitir que se controle los síntomas tanto farmacológicos como farmacológicos. ¿Qué herramientas tengo yo en el domicilio? Insisto, una escucha atenta, una intención de ayudar. Nos volvemos expertos en incertidumbre. No voy a salir corriendo a referir pacientes con delirio cuando no he hecho una adecuada intervención clínica, un análisis de examen físico, pero de aquella semiología de padre, señor mío, porque si no sé preguntar, si no sé escuchar, si no sé examinar, entonces sí, por favor, haga la referencia porque es peligroso dejarle a ese profesional atendiéndolo en domicilio, porque entonces tenemos una alta probabilidad de cometer iatrogenia y entonces como prevención cuaternaria, mi obligación como experto en familia es decirle, prevención cuaternaria, tengo que evitar que el profesional que no esté formado en esto me atienda a este paciente. Recuerden que no es de emergencia. No voy a mandar hasta minicloria en orina o voy a detener la atención porque no tengo exámenes de laboratorio. No piense como hospitalario, piense como clínico ambulatorio. Comprendo que es difícil la transición cuando toda nuestra formación es hospitalaria y vamos a domicilio, no tenemos las herramientas suficientes para trabajar en domicilio, entonces digo, no tengo la formación necesaria. Por favor, deje de pensar como hospitalario y empieza a pensar como un clínico, que es lo que es ambulatorio. Uso de tecnología en domicilio. Nosotros tenemos química seca, tenemos ecografía a pie de cama para tomar decisiones, pero principalmente la telemedicina que es importante. Hago alusión a esto porque ahí está esa foto donde andamos en Santa María Ostuma. No me puedo desplazar a esta hora a Santa María Ostuma para ir a ver a los pacientes que tengo allá, pero sí que tengo telemedicina. ¿Cuál es la diferencia entre telemedicina y teleasistencia?
Bueno, en la teleasistencia yo lo que hago es orientar a las familias, dar pequeños consejos de salud, ciertos tips y organizar de tal o cual manera las prestaciones que las instituciones dan. En telemedicina no. En telemedicina yo estoy haciendo diagnóstico, estoy interviniendo en el pronóstico y estoy interviniendo farmacológicamente para controlar las condiciones de este paciente. Entonces, claro que la tecnología, primer tecnología que el paciente tiene es el equipo y profesionales de salud que llegan. Segundo, bueno, puedo tener una formación en ecografía a pie de cama para toma de decisiones. La estrategia de atención paliativa del seguro la tiene, la ocupamos todos. Química seca para toma de decisiones en un momento dado para no transportar las muestras desde allá del cartón o el cerro, el sartén, y me voy a tardar 4 horas en llegar entonces para poder procesarla, cuando perfectamente puedo tener un equipo para toma de decisiones inmediatas y la telemedicina para seguimiento. Pues bien, hay una paciente de 56 años con un tumor maligno de endocervix, que la llegamos a visitar por primera vez, empezamos a tener una conversación con ella y notamos esa tal mirada delirante que le estoy diciendo. Nos empezamos a hacer el análisis y nos dimos cuenta que aparte del delirio tenía una hemianopsia temporal que no la habían evaluado los hospitalarios cuando hicieron el análisis con ella, porque la tuvieron ingresada y presentó un accidente cerebrovascular que no fue manejado en el hospital. Diagnosticamos las secuelas del ACV cuando llegamos con una hemianopsia temporal y vimos en un momento dado que estaba presentando delirio. ¿Y qué era lo que estaba ocasionando el delirio con la señora? La baja ingesta de líquido. Entonces, mejoramos nosotros la ingesta de líquido oral, no le pusimos en vena, mejoramos la iluminación del domicilio, mejoramos con el calendario, con el reloj grande para que estuviera viendo las horas, iniciamos una pauta de haloperidol y en un lapso de 48 horas en seguimiento por telemedicina logramos el control del síntoma sin necesidad de referir al hospital. Y así tenemos pacientes que nos dicen, fíjese que está comportándose de una manera diferente. ¿Y qué comportamiento es el que tiene? No está durmiendo. Paciente con un, demencia subcortical por hipertensión y diabetes que está presentando lesiones de pequeños vasos, y cuando revisamos a través de telemedicina, nos encontramos con que ha hecho un globo vesical. O pacientes que están teniendo problemas de POC, que están en el programa de oxígeno suplementario, que en ese momento están presentando alteraciones conductuales sin alteraciones visuales, pero sí que está fluctuante, toman la saturación, está dentro de lo normal, y lo primero que dicen, mire, ¿lo llevo o no lo llevo al hospital? ¿Cuántos días tiene de no hacer pupú? Fíjese que he estado haciendo todos los días. ¿Y cómo hace? Hace chibolitas, hace trompo, hace salchicha, hace como churrito, hace como tomatina, hace pastoso, no está haciendo, dice, fíjese que ha hecho como conejito, hace 2 bolitas nada más todos los días. No, pues entonces este señor está, pero topado de veces. Hay que sacarle, hacer extracción manual, poner los enemas, pues, todo lo necesario. Creo que alguno de nosotros que ha tenido estreñimiento en un momento dado sabe lo difícil que es. Y si paso 4, 5, 6 días sin defecar, por supuesto que me va a afectar todo el funcionamiento neuroendocrino y cerebral, y por supuesto que voy a presentar delirio. ¿Por qué está esa foto ahí? Bueno, es decir, se llama Cantón Cuyanigua. Se tienen que pasar 2 ríos para poder llegar a ver a un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, y la única manera que tenemos nosotros de mantener presencia no física, porque la fisicalidad nos lo demostró la telemedicina que es superada, es a través de telemedicina. No puedo ir todos los días. Me ha presentado alteraciones, tiene 42 años el paciente, y no necesariamente tiene que ser un paciente mayor para que me vaya a presentar delirio.
Entonces, a través de la telemedicina, de la tecnología, de un buen transporte 4x4, por supuesto, porque si no, no pasamos por ahí. Claro que podemos hacer mucho en domicilio, corregir y controlar el delirio, diagnosticarlo, tratarlo y evitar una ida innecesaria a hospital. Y creo que esa es la última. Bien, gracias por el desarrollo de este tema. A continuación, damos el tiempo para las personas, ¿verdad?, que nos escuchan, que tienen alguna pregunta, puedan utilizar el chat y hacernos los comentarios, las preguntas que hayan surgido en la escucha de esta temática. Damos unos minutos para esperar las preguntas. Para mientras, doctor, quisiera que usted pudiera darnos algunas recomendaciones generales. Sabemos que cada caso pues, es diferente y tiene que evaluarse como tal, ¿verdad? Pero en su experiencia, ¿qué recomendaciones podría dejar para los diferentes equipos de cuidados paliativos que tenemos, tanto en primer nivel de atención, que están conformados por médico, enfermera y promotor de salud, y a nivel hospitalario, ¿verdad? Donde ya tenemos médico, enfermera, psicólogo y trabajador social? ¿Cómo pudieran estos integrantes del equipo hacer un abordaje integral tanto al paciente como a su familia, ¿verdad? Sí, esto es muy importante. Gracias por la pregunta. Lo primero que tienen que hacer es pasar siempre el campo, preguntar, ¿tiene o no tiene alteraciones de la atención? ¿Tiene o no tiene alteraciones en la conducta? ¿Es fluctuante lo que estoy viendo? Por rato le agarra, por rato no le agarra, por momentos está bien. Eso es lo primero que tengo que preguntar. Una vez me aparece de que en efecto tiene me estoy aproximando a un potencial delirio, la segunda pregunta que tengo que hacerme, tanto en el hospital como en el domicilio, ¿esto lo puedo corregir y lo puedo controlar? ¿O estoy llegando a un delirio en etapa terminal? O sea, que estoy en un delirio de final de vida. Tercero, si yo puedo corregir y controlar el síntoma, hágalo, porque que esté en cuidado paliativo no significa que va a tener un abandono terapéutico. Significa que tengo que organizarme para corregir y controlar. Pero si estoy ante un delirio terminal, entonces empiece a manejarlo para darle alivio y confort a los síntomas y acompañar. Los mexicanos lo que hacen es que dejan cuadernos de síntomas y se instruye a la familia, porque no es cierto que uno puede estar todos los días visitando este paciente. Sí que puedo darle una atención no física por telemedicina todos los días, sí, puedo todos los días estar preguntando. Y entonces, cuando yo le doy una adecuada educación a la familia va llevando en un cuaderno anotando qué es lo que estoy esperando ver en el hilo para que me lo reporte. Y fíjense que este paciente de este cantón Cuyanigua, que les estoy comentando, la señora, la esposa del paciente, no puede leer ni escribir, pero tiene un teléfono de gama media y sí que puede mandar mensajes de voz. Entonces, lo que antes decíamos, sí, pero yo cómo voy a hacer porque la paciente tiene baja escolaridad y entonces no me entiende, pero sí que entiende el teléfono inteligente de gama media y entonces ella manda cuando a alguien se le olvida y le escribe preguntando por el paciente, cuando no sabe leer, entonces manda un audio. Les recuerdo que yo solo puedo comunicarme con ustedes a través de audios. Qué manera más fabulosa que comunicar. Sí. Entonces no se da la interpretación que da la letra, sino que de prima facie estoy enterándome de lo que está sucediendo de una manera no directa como por teléfono, sino que yo puedo perfectamente revisar posteriormente el audio y mantener la comunicación. No sé si, porque tanto en el hospital y en el hospital, eso sí, póngale mucho cuidado al paciente que tiene un delirio hipoactivo. El hospitalario no sabe diagnosticar un paciente con delirio hipoactivo.
no saben diagnosticarlo. Y entonces sí que tenemos que mantener una dedicación profesional continua para que sí logren diagnosticar este delirio hipoactivo, que muy probablemente no lo va a poner al DOL, pero sí que puede estar así porque tiene una alteración del sodio, sí que puede estar así porque ha hecho un globo vesical, sí que está con una hipoglicemia que se puede corregir. Y entonces hay que tener mucho involucramiento desde la conexión con el paciente, porque eso es lo que nos hace diferentes en la atención paliativa. Gracias, doctor. Tenemos ya algunas participaciones en el chat. Rodolfo Giovanni nos dice, buenas tardes, excelente enfoque. Tenemos también a Mario Ernesto que nos hace una pregunta. Él dice, ¿podemos desde las unidades de salud hacer telemedicina con chat si el paciente puede? Pues en este caso dependerá mucho de la capacidad instalada, ¿verdad? Que tenga la unidad de salud en la que se encuentre y la capacidad también del familiar. Rodolfo Giovanni nos dice también, quisiera tener una explicación un poco más extensa sobre el pensamiento clínico ambulatorio, tomando en cuenta que fuimos criados en medicina como hospitalarios. ¿Cómo podrían ayudar para poder desarrollar, doctor, este pensamiento clínico ambulatorio desde su experiencia? Y pues no me ha autorizado mi jefe, espero que me esté escuchando, pero con gusto que como un sistema integrado de salud, la medicina de familia se pone a la disposición para desarrollar sendos talleres de ese pensamiento ambulatorio, porque es lo que nosotros llamamos heurística y razonamiento clínico, es lo que necesitamos que lo aprendan a hacer, pero no se aprende a hacer como un artículo, sino que son talleres y cuando gusten, con la autorización de mi jefe, por supuesto, pero tenemos buena cantidad de médicos de familia que pueden ir formando a los compañeros ambulatorios a que tengan este tipo de pensamiento que les permitirá aproximarse a diagnósticos que muy probablemente lo saben, pero muy probablemente no nos enseñaron en los hospitales a hacerlo, y en domicilio y en la consulta externa de nuestras unidades de salud comunales, unidades médicas, sí que lo podemos hacer. Eso Así que a la orden, sí, a la orden, Muchas que gracias. podemos trabajar en conjunto siempre. Aquí tenemos más participaciones. Ana Margarita dice, buenas tardes y felicidades, doctor. Mis familiares entran en crisis cuando su paciente presenta delirio. ¿Cuál sería la mejor orientación por teleasistencia? ¿Hasta dónde podemos orientar? Y pues en este caso calmar quizás, ¿verdad? Los Sí. familiares que están en sufrimiento. Magnífico. Aquí hay tres cosas. Uno, en cuidados paliativos a mí me preparan para tres cosas. El primero, bueno, diagnosticar los síntomas, controlarlos a partir de un intervencionismo farmacológico y no farmacológico. Segundo, predecir que los pacientes pueden presentar ciertos eventos y yo tengo que adelantarme al aparecimiento del mismo. O sea, que si yo sé que el 80% de los pacientes oncológicos, pongamos, me va a hacer delirio, yo tengo que empezar a hablar de delirio con la familia en cada visita, y en cada visita estar pasando el CAM para ver si tiene o no tiene. No lo presentó. Educación, 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 educación a la familia para que ellos me detecten. Y ojo, una vez ellos se involucran en el cuidado, la incertidumbre baja y yo puedo actuar a través de telemedicina, porque yo ya predije ese escenario. Tercer área que yo tengo que trabajar en paliativos, si yo controlo los síntomas, si yo estoy haciendo una predicción de los escenarios que van a aparecer, estoy ayudándole a la familia que desarrolle un buen duelo. Y ojo, ¿cuál es el éxito de la atención en domicilio? La telemedicina, como están diciendo ahí, porque el paciente no se siente solo. Saben cómo bajamos el miedo los humanos, sintiéndonos acompañados. Y si alguien, y eso es bien importante, si todo el país chatea, ya no están ocupando la aplicación para telefonía, mandan audios, hablan por WhatsApp, escriben, mandan fotos, todo lo hacen, todo video, todo lo hacen por WhatsApp.
Entonces, no puedo hacer una intervención inmediata, o sea, solo por teléfono, porque tengo que ir preparando a la familia. Sí que puedo controlar a partir de primeros auxilios psicológicos, devolviéndole el control a las familias. ¿Cómo? Sintiéndose acompañadas y explicándoles qué es lo que tenemos que ir haciendo, porque ellos se dejan dirigir por un experto en ambulatorio para que no entren en angustia ni quieran salir de tal o cual lugar a deshoras de la noche en una hamaca para llevarlo a un hospital cuando perfectamente podemos nosotros llevar un seguimiento a través de telemedicina, que yo creo que es básico del territorio y la parte no física de telemedicina se complementan y disminuyan la preocupación de la familia. No sé si les contesté y si no, pues amplio. Sí. Tenemos acá, doctora Lorena Gómez, se hace presente al chat, nos dice con gusto, compartiremos el conocimiento. Habemos también médicos internistas que igual estamos con los médicos de familia haciendo el domicilio con buenos resultados. Parte de la experiencia, ¿verdad? Del Seguro Sí, Social. claro. Mario Hernández nos dice, excelente ponencia, invitamos también al gremio de enfermería que nos podamos actualizar en las herramientas de atención paliativa. Doctora Gómez nos dice, el manejo del delirio y la previsión es un trabajo de muchas intervenciones por el equipo interdisciplinario. Creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? En cuidados paliativos, el abordaje interdisciplinario. Silvia Orellana nos dice, maestro, excelente ponencia, invitamos a enfermería también a unirse. Sí, quizás aquí, como era un tema en domicilio, he de decirles algo. La piedra angular del manejo en domicilio no es del médico. La piedra angular del manejo en domicilio se llama enfermería. Una enfermería fuerte es la base para que yo pueda tomar decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes cuentan con una presencia territorial en el ministerio envidiable y tienen promotores de salud que ellos llegan a todos los lugares y si estos profesionales de salud, gracias a Silvia, a Mario que está escribiendo y a mi jefe que también ha apoyado ahí, esto no se sostiene sin los compañeros de enfermería. No lo mencioné porque era más que todo el control de síntomas y con lo que estaban diciendo la tecnología sí, pero la única tecnología que tienen es este personal de enfermería y como dice ahí, los invitamos a que se unan, sí. Yo no puedo trabajar sin un enfermero y sí tengo que reconocer y agradecer al gremio de enfermería porque el 10% de lo que yo hago lo aprendí con todo lo que he estudiado. El 90% lo he aprendido con enfermería, que son los que me han guiado. No puedo trabajar sin enfermería, pero sin una enfermería fuerte y unida. Si tenemos promotores de salud, magnífico, bendito sea Dios por ellos, gracias al país que los tiene y que podemos llegar hasta los lugares donde ni la telefonía entra. Así que con lo que están diciendo los compañeros, gracias por lo que están diciendo y en efecto, no es que los había olvidado, es que me metí más al control de síntomas de delirio, pero domicilio no funciona sin enfermería y sí agradecer al resto de profesionales en salud que son los que es la base, es la base. Bien, tenemos una participación de Wilfredo, dice buenas tardes, además de la residencia habilitada en cuidados paliativos, ¿existe alguna alternativa para la formación continua en el tema? Gracias por la ponencia. Actualmente, pues sí, está la residencia habilitada y hay algunos cursos para unidades de salud seleccionadas, ¿verdad? Para poder capacitar a personal en cuidados básicos y también para los hospitales también, para personal seleccionado, ¿verdad? Actualmente eso es lo que tenemos. Todavía en la academia no contamos al momento con otro, ¿verdad? No sé si de parte del Seguro Social hubiera otra opción para formación continua que se pudiera recordar. Bueno, el servicio de atención paliativa tiene
programas de diplomados para enfermerías avalados por la Universidad de El Salvador y también tiene los cursos que da de cuidados paliativos. Y ahí viene la otra parte, pues, ¿verdad? Que ustedes tienen promotores, pero nosotros tenemos trabajadores sociales que nos ayudan bastante. Y la otra parte, hablé mucho de contenido de pensamiento y eso va dentro del cajón que da el Seguro Social en los diplomados que provee. Y es que el análisis de psicología es importante porque hablé mucho de contenido de pensamiento, pero necesito que un psicólogo me enseñe a cómo hacer un análisis, para aproximarme a un contenido de pensamiento y eso nos abre la mente para poder llegar a diagnosticar un síntoma neuropsiquiátrico. Estamos viendo que sí que tiene el seguro social y que creo que, primero Dios, dentro de poco pues estemos hablando como uno solo, ¿verdad? Para no decir el seguro y el ministerio, porque la verdad que somos uno mismo. Sí. Bueno, tenemos otro comentario por el doctor Rodolfo. En su experiencia, doctor, ¿cuál es la principal causa del delirio en los pacientes que atienden como licencias? Estreñimiento, estreñimiento. Yo tengo que preguntarle al paciente pipí y pupú siempre, cosa que normalmente no hacemos. Pipí y pupú. Y la principal causa, estreñimiento. Controle el estreñimiento y se va a quitar un montón de problemas de potencial delirio. Y ahí sí que tenemos que manejar a este paciente desde la parte educativa, con el profesional de enfermería, trabajo social, psicología, médico, promotor de salud. ¿Por qué? Porque si el paciente no atiende nuestras indicaciones, y quiero decir algo con esto que está diciendo aquí José Roberto, en el hospital yo tengo el control de lo que está pasando, en el domicilio no. A mi casa nadie llega a mandar. Yo llego como un invitado a la casa, un invitado que se suma a la familia y ellos tienen que adoptarnos como parte de su familia y nosotros identificar a la familia como parte de nuestro equipo. Una vez estamos claros que el objetivo único y primordial es aliviar y controlar los síntomas del paciente, entonces sí que hacemos un buen equipo porque nos quitamos aquello de que si le estoy diciendo pues no se toma la medicina. ¿Ya? Entonces no tengo que andar pasando el test de batalla ni el de Moriquilín para ver si hay adherencia al tratamiento, porque la familia dice, pues si viene el equipo a ayudarme, entonces yo me voy a dejar ayudar y ellos se sienten parte del equipo de atención y el equipo de atención se siente parte de la familia. Y no estoy romantizando, se siente cuando uno llega la felicidad de que alguien llegó a atender a este enfermo y se siente uno parte de esa familia, porque también los pacientes cuando trascienden duelen para nosotros. Le agradecemos, doctor, por su tiempo, ¿verdad? Tanto en la preparación como en la movilización, en Sí, un venir placer. acá y compartirnos parte de su experiencia en este tema tan importante, ¿verdad? Que tenemos que todavía seguir creciendo como país en la atención domiciliaria, ¿verdad? Excelente, doctor Cuellar, nos dice doctora Lorena Gómez. Sí, gracias por permitirme venir y al instituto por permitirme dirigirme a la audiencia. Gracias. Sí, gracias por haberse conectado a esta teleclínica con temática de paliativos. Gracias por su tiempo y gracias al programa Teleeco por brindarnos siempre este espacio para poder pues, dar educación continua para todo el personal.